Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos, para todas aquellas personas que por este canal se alimentan de la palabra de Dios, donde impartimos un mensaje de enseñanza, edificador, transformador, liberador, un mensaje para aprender, un mensaje donde conocemos la verdad, donde entendemos las cosas de Dios, donde queremos que las personas puedan entender las cosas de Dios, lo que nuestro Dios, por medio de su palabra, Él nos habla, nos advierte, nos indica, nos revela. Son tantas cosas donde nuestro Dios, nuestro Padre amado, nos revela por medio de su Hijo y por medio de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros que conformamos la iglesia, que revela a todos aquellos hermanos que conforman la iglesia, donde por acá, por este medio, bueno, siempre invito a los hermanos que se mantengan leyendo la palabra, que escudriñen las escrituras, que ahí está todo lo que nosotros queramos aprender en las escrituras. Ahí está todo el conocimiento que nuestro Dios nos quiere transmitir. El conocimiento de buenos valores, de buenos principios, el conocimiento de tantas cosas. El conocimiento, la mente de nuestro Dios está en su palabra. Está en su palabra, llamada la Biblia, donde, bueno, escudriñamos cada momento para buscar algo fresco, algo fresco que tiene las escrituras para transmitir por aquí como mensaje de enseñanza, como mensaje de aprendizaje a todos aquellos hermanos en Cristo y a todas aquellas personas que por este medio puedan ver y escuchar estas prédicas, estos mensajes que provienen de la palabra, son de la palabra, donde tratamos de decirle a las personas que tienen que buscar a Cristo, tienen que acercarse a Cristo, tienen que entender que su único camino es Cristo, su único camino de salvación es el Hijo de nuestro Dios, es el Hijo de nuestro Padre, que Él dejó, envió, dio su vida por la humanidad, para que la humanidad, todas aquellas personas, bueno, fuesen salvas por medio de Él y puedan disfrutar el reino que estará establecido por medio de Cristo en el mundo nuevo, en la tierra nueva que nuestro Dios hará para todos aquellos que recibieron la promesa, creyeron en la promesa, creyeron en Cristo. Para todos aquellos los cuales sus nombres estarán inscritos en el libro de la vida. Bueno, hermano, yo vengo a traerle una prédica, como siempre hago, que se titula La apostasía. Esto es un debate, bueno, que hay en todas las iglesias en el mundo. Y yo, bueno, estudiando la palabra, como siempre hago, y también invito a los hermanos que también se mantengan en ese trayecto, escudriñando, leyendo, buscando respuestas que están en la palabra. Las respuestas están en la palabra. Dios nos las revela por medio de su palabra. La prédica se titula, hermano, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Hermanos míos, estudiando un poco de esto,
tratando de entender y explicar bien estas cosas, por acá, por este medio. ¿Qué es la apostasía? Hermano, bueno, la apostasía es cuando uno renuncia o desea renunciar en lo que cree. O sea, cuando una persona desea renunciar de lo que cree, de lo que él cree, pues. Por ejemplo, nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es la resurrección, es la vida, es el camino y es el que por medio de Él llegamos al Padre. Llegamos al Padre por medio de Él. Y en la apostasía, que eso es, hermano, algo que va a venir para el mundo. O sea, eso va a venir al mundo porque eso es una profecía que está ahí en la palabra, que dice que el Señor no vendrá, el Señor no va a venir, porque decimos que Cristo viene y eso es seguro, Él va a venir, pero el día y la hora no la sabemos. La palabra nos explica, hermano, que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, pues, en el mundo. La apostasía estará en el mundo entero. Y en el medio de la apostasía, hermanos, se va a manifestar el anticristo. Como queriendo decir, para terminarla de completar, pues. En el medio de la apostasía se va a manifestar el anticristo también. Pero el Señor nos explica que Él no, dice su palabra, que Él no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía. O sea, tiene que manifestarse primero la apostasía en el mundo. La apostasía en el mundo. Vemos diferentes manifestaciones, hermanos, de la apostasía. Diferentes manifestaciones. Por ejemplo, hoy en día vemos por la palabra que el Señor nos advierte las prácticas que las personas tienen que alejarse de ellas, que están en el mundo. En el mundo hoy en día vemos que está incrementándose el pecado de una manera, hermano, indetenible. Pues en el sentido, el mundo promocionando, pues Satanás promocionando todo tipo de pecado en el mundo hoy en día, transmitido por canciones, transmitido por novelas, transmitido por películas, o sea, ya descaradamente. Pues ya antes era un poquito como más de respeto, ya hoy en día ya eso se perdió. Ya hoy en día, bueno, hacerle propaganda al homosexualismo, ya eso es normal. O sea, es lo que estamos hablando, pues la apostasía. La apostasía en varios ámbitos, hermano, en varios ámbitos. La apostasía en el mundo, las personas no queriendo saber nada de Dios, las personas no queriendo acercarse a Cristo, la iglesia llamando y las personas amarradas al pecado, pues, que está en el mundo, las prácticas, hermano, que está en el mundo, que son introducidas por el diablo. El diablo las introduce en el mundo para que las personas, bueno, vivan amarradas a esos pecados, a esos deseos, a los deseos del mundo. Por eso que el Señor nos habla a nosotros y nos dice, le dice a la iglesia que no amen al mundo. Le advierte el Señor a la iglesia que no amen al mundo ni las cosas del mundo, porque no provienen del Padre. Y en otro versículo también, como quien dice, nos explica que todo aquel que ame el mundo es enemigo del Padre. O sea, porque el mundo, hermano, lo lleva, lamentablemente, el mundo lleva un ritmo de apostasía
que el pecado está aumentando y las personas, hermanos, no se quieren acercar a Cristo. No se quieren acercar a Cristo. Dije, o repito, esto tiene que cumplirse porque esto es una profecía que está aquí en la palabra. La apostasía, donde, hermanos míos, donde veremos del mundo el pecado aumentado del mundo. Y también veremos, hermano, dentro de ese ámbito de apostasía. Dice la palabra que algunos apostatarán de la fe, pues, o sea, queriendo decir, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, a doctrinas de demonios, donde habrá, hermano, iglesias corrompidas. En la apostasía, hermano, cuando eso se manifieste, habrá iglesias corrompidas, personas que amarán, eso se está viendo hoy en día, pero en la apostasía va a estar más incrementado eso, personas que amarán más al dinero que las almas. No le interesa las almas, le interesa el dinero, lo cual se convierten en unos apóstatas. Apostasía, pues, a que no aman a las almas, sino le interesa el dinero. Muchas iglesias, pues, muchas iglesias van a estar corrompidas porque van a renunciar a la verdad. Y van a introducir la manipulación, pues, la manipulación de la mentira, van a introducir en las iglesias. En las iglesias, pues, hoy en día, cuando se manifieste, cuando se empiece a ver, que eso se está viendo hoy en día, pero, o sea, eso se va incrementando. Cuando se empiece a ver la manifestación de la apostasía, donde veremos también, hermanos, iglesias corrompidas, que van a meter el mundo, lo van a meter dentro de las iglesias. El mundo, pues, el Señor nos explica. Nuestro amado Padre nos dice que no amemos al mundo, pero va a ocurrir en la apostasía que muchas personas van a meter el mundo en las iglesias. Eso hoy en día se está observando en muchas iglesias en el mundo. O sea, que nuestro Dios no hace una advertencia para que las iglesias de Cristo, si son de Cristo, pero las que no son de Cristo van a amar es al mundo, y las que son de Cristo, bueno, van a estar en esa batalla, pues. Van a estar en esa batalla. O hermanos corrompidos, hermanos totalmente corrompidos porque le interesa es su propio ego, pues. Y no le interesa implementar la doctrina de nuestro Señor. La doctrina que Él demanda dentro de las iglesias. Que es enseñar la palabra. Que es enseñar las escrituras. Advertir al pueblo. Que es advertir al pueblo y enseñar las escrituras. Enseñar, pues, predicar su palabra, predicar el evangelio a toda criatura. Ahorita que tenemos tantos medios, pero esa es la enseñanza de nuestro Señor, donde los fundamentos están en los apóstoles y las enseñanzas están en los profetas. El fundamento fundamental es Cristo. Pero en la apostasía, repito, la predica se titula La apostasía. La apostasía, pues, donde en la apostasía las iglesias renuncian de la fe, renuncian de la gracia, renuncian del Espíritu Santo. Renuncian del poder de Dios, renuncian de los mandamientos de Dios, de los mandamientos de Cristo. O sea, renuncia de todo eso para meter el mundo dentro de la iglesia. Y entonces, en vez de predicar la palabra de Dios, empiezan a meter engaños.
engaños. Bueno, detrás de todo eso está el diablo, pues. Detrás de todo eso está el diablo, para buscar de engañar a las personas, como siempre él ha hecho. Como siempre él ha hecho, buscando de confundir a las personas. Repito, donde nuestro Dios nos habla que no amemos al mundo, que no permitamos por ejemplo, doctrinas del mundo o doctrinas engañosas dentro de las iglesias del Señor. O permitamos el pecado dentro de las iglesias. Ahí es donde las iglesias empiezan a ser confundidas por el enemigo, pues. El enemigo las confunde, el enemigo las enreda. De querer agradar al mundo. Nuestro Dios, por medio de su iglesia, está para sanar a todos aquellos, bueno, que viven en pecado, pero no para estar tapando cosas que nuestro Dios nos advierte, que nos cuidemos de esas cosas. No está tapando el pecado, porque el pecado, hermano, se va a incrementar en el mundo para que llegue la apostasía. Repito, donde el mundo está llevando su rumbo de perdición, el mundo, o sea, el diablo lo está llevando allá, pues, y está promocionando por todos lados las prácticas pecaminosas, las prácticas indebidas que están en el mundo. Bueno, y donde iglesias, repito, estarán corrompidas. Estarán corrompidas. Donde hermanos amarán al mundo, esas iglesias, y no harán la voluntad de Dios. No harán la voluntad de Dios, sino la voluntad de ellos. Por eso que se llama la apostasía, donde dice la palabra que nuestro Dios, nuestro amado Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía, bueno, estará en el mundo. En todo el mundo va a estar la apostasía, pues. Donde la gente ya no va a querer saber nada de Dios. Bueno, ahí, como dice la palabra, cuando empezamos a ver esos acontecimientos, solo va a estar la iglesia del Señor peleando. Solo va a estar la iglesia del Señor llamando. Solo va a estar la iglesia del Señor buscando o un remanente de la iglesia del Señor buscando de llamar a las personas, pero las personas estarán totalmente ciegos y yendo a las fábulas del mundo, a los engaños del mundo. Como ahorita vemos, pero eso se va a incrementar, hermanos. Eso va a estar todavía más fuerte en el mundo, porque repito, el enemigo va a incrementar los antivalores. Ahorita están, pero los va a incrementar más, los va a promocionar, pues, como lo está haciendo hoy en día, que ya por la radio, por la televisora, ya hoy en día uno ve un cantante de eso de hoy en día y lo que promociona es la droga, el alcohol, la prostitución, o sea, y eso lo aplauden las personas de la radio, las personas de las televisoras, ¿ves? O sea, que a lo malo
lo llamarán bueno, como dice la palabra, y a lo bueno lo llamarán malo. La apostasía se refleja en eso. El mundo sumergido en el pecado e iglesias corrompidas. Iglesias corrompidas, donde, repito, ahí estará un remanente de la iglesia de Cristo, bueno, peleando esa batalla, donde después que esté la apostasía, bueno, se va a manifestar el anticristo. Como dice, para terminar al completar. Para terminar al completar. Y yo tomé unos versículos, hermano. Yo tomé unos versículos que hablan de esto. Que explican esto. Donde tratamos por acá, hermano, de explicar la apostasía. Cuando renunciamos de la verdad cuando renunciamos a la verdad para manipular la palabra, para introducir la mentira. En este caso, el Señor nos dice que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, porque si la sal, hermanos, se acabara, ya el mundo no sirve para nada, porque el mundo será hollado por los hombres. Imagínense si en el mundo no estuviera la iglesia de Cristo, o no tuvieran muchas iglesias en el mundo predicando de Dios. Predicando de Dios. Bueno, el mundo sería otro, pues. Tendría Dios que mandar otro diluvio. Tendría nuestro Dios que haber mandado otro diluvio. Pero gracias al amor de Dios, gracias al amor de Cristo, que está la iglesia de Cristo peleando esa batalla. Enfrentándose, bueno, a todo obstáculo, pues. Enfrentándose a todo obstáculo, enfrentándose a todas las obras del diablo que está en el mundo, Dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué está diciendo esta palabra del Señor aquí? Bueno, que el Señor no vendrá, hermano, sin que antes se manifieste, esté la apostasía en el mundo. En el mundo. Esta es una profecía, hermano, que va a venir para el mundo. Ahí el Señor le habla de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Ahí donde el Señor habla de las 10 vírgenes, que 5 estarán insensatas, pues, agradando al mundo. 5 estarán agradando al mundo. Y 5, bueno, estarán peleando esa batalla, pues. Estarán peleando esa guerra. Ese día cuando empiece a veces la apostasía en su totalidad, pues, en su manifestación completa. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, bueno, el anticristo, pues. Después que la apostasía se va a manifestar el anticristo. Pero el Señor no va a venir, hermanos, sin que antes venga la apostasía. O sea que tenemos como señal, tiene que estar la apostasía en el mundo.
leyendo la palabra, cuando ocurra esto, ya el evangelio estará predicado en todas las naciones. Ya el evangelio estará predicado, hermano, en todas las naciones del mundo, pues. Después va a ocurrir esto. Va a ocurrir esto. La apostasía. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no escucharán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios engaños y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Esta palabra poderosa que está aquí en la palabra de nuestro Dios. Bueno, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Porque vendrán tiempos, en el tiempo de la apostasía, cuando no escucharán la sana doctrina, no escucharán la palabra, vendrán tiempos que la gente no va a querer saber nada de Dios, porque el diablo estará, completamente tendrá el control, pues. O sea, tendrá el control de las mentes de las personas, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Y aparte de eso, se va a amontonar maestros, pues. Maestros, conforme a sus propios engaños, y apartarán el oír de la verdad y se volverán a la fábula, pues. Maestros con sus propios engaños, engaños del mundo, pues. Engaños del mundo, y las personas serán engañadas. Apartarán el oído para escuchar la verdad, que es la palabra de Dios, y se volverán a las fábulas que hoy en día están en el mundo. Bueno, donde digo, pues, iglesias corrompidas, solo se va a dar cuenta el que esa iglesia es tan corrompida, el que tenga el Espíritu Santo. Solo se va a dar cuenta el que haya conocido la palabra, que esa iglesia es tan corrompida por las doctrinas que tienen. Pero en el tiempo de la apostasía, hermano, se amontonarán maestros conforme a sus propios engaños y apartarán el oír de la verdad, de la palabra, y se amontonarán y se volverán a las fábulas, pues, que hay en el mundo. Fábulas de todo tipo, engaños de todo tipo en el mundo hoy en día. Por eso repito, el Señor le advierte a la iglesia que no ame el mundo, porque el mundo va a ir rumbo a incrementar el pecado. Como quien dice, el enemigo llevando por todos los países del mundo, llevando todo tipo de práctica, pues. Todo tipo de práctica, para que se cumpla la profecía esta de la apostasía. Sigue diciendo la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mira que nadie los engañe por medio de filosofías huecas y sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los conocimientos del mundo, y no según de Cristo. ¿Qué dice esta palabra aquí? Mira que nadie nos engañe. Que nadie engañe a la iglesia, hermanos, por medio de filosofías huecas y sutiles que están en el mundo, pues, según las tradiciones de los hombres, conforme a los conocimientos del mundo. ¿Cuántos conocimientos hay en el mundo ahorita? La ciencia ha aumentado, pues, mucho conocimiento. Y eso lo advirtió nuestro Dios por medio de su palabra, que la ciencia iba a aumentar. Pero dice aquí esta palabra, que nadie nos engañe por eso. Porque eso es lo que va a buscar el enemigo, buscar de engañar. Va a buscar de engañar.
repito, cuando cuando la apostasía esté en el mundo, bueno, muchas iglesias corrompidas, pues. Porque, repito, meten el mundo dentro de la iglesia. Meten el mundo dentro de la iglesia. Y no según de Cristo. Conforme a los conocimientos del mundo y no según de Cristo. El conocimiento que debemos de buscar nosotros es el conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo. Ahí es donde nosotros debemos batallar, mantenernos firmes, leales, inmovibles como soldados de Cristo. Cada quien en su puesto de batalla, pues, porque lo que viene para el mundo es terrible. Es terrible y las naciones, la iglesia de Cristo advirtiendo por muchas naciones del mundo, y las naciones, bueno, no escuchan el llamado. Bueno, lo que estamos hablando es la apostasía, pues. Que la gente ya la gente va a estar envuelta en el pecado, pues, en la manifestación del pecado, va a estar envuelta en eso. Va a estar envuelta en eso. Va a parecer, como dice el Señor, que será como los tiempos de Noé. Así mismito. Que a la gente se le predica de Cristo y la gente... Eso está pasando hoy en día. Pero eso se va a incrementar. Hermano, eso se va a incrementar. Porque la estrategia del diablo es esa. La estrategia del diablo es esa, y el Señor nos advierte como profecía por medio de su palabra. Como profecía Él nos advierte, pues, que nosotros, su iglesia, esté alerta. Esté alerta. Que mantenga los principios de su iglesia, la doctrina de su iglesia, su doctrina. Su doctrina, que es predicar su palabra. Advertir, pues. Advertirle a las personas que deben de apartarse del pecado. Deben de venir a Cristo para que sean limpios y sean salvos. Sean salvos. Sigue diciendo la palabra del Señor, Gálatas capítulo 1, versículos 7 y 8. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, pues. ¿Qué está diciendo esta palabra del Señor aquí? Hay muchos hermanos, y eso va a pasar, que van a buscar de pervertir el evangelio. Lo van a buscar de pervertir, permitiendo en las iglesias cosas del mundo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, permitiendo que después que un hermano se ha convertido, se ha transformado, y bueno, y se le enseña la verdad, y entonces hemos visto personas que según dicen predicar de Cristo, que un cristiano se puede hacer un tatuaje. Imagínense eso. Ya por ahí está distorsionando la palabra. O sea, como queriendo decir, hermanos, bueno, que vinieron del mundo con tatuaje, y bueno, vinieron del mundo, eran ignorantes, éramos ignorantes en el mundo. Pero ahora hay iglesias que permiten, hermanos, que los miembros se pueden hacer tatuajes. Que eso no es pecado, imagínense. Imagínense, Dios nos dice que no seamos amigos del mundo, porque seríamos enemigos de Él.
y, y los que manejan esas iglesias quieren pervertir el evangelio, lo quieren pervertir. Eso, bueno, como dice el Señor nos advierte, pues, en el mundo. Bueno, y yo estoy contando esa nada más, porque en el mundo está sucediendo, en iglesia están sucediendo cosas, bueno, pues, terrible, terrible. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo, más si aún nosotros, un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. La iglesia de Cristo, pues, predicando el evangelio. La iglesia de Cristo buscando de que muchas personas en el mundo sean salvas. Sean salvas. Y si viene alguien a distorsionar el evangelio, y si viene alguien a predicar otro evangelio diferente, que nos vengan a decir, no, que eso es mentira, que por medio de Cristo no, nadie es salvo. Bueno, eso es un anatema, como queriendo decir, un maldito. Porque nosotros estamos en la verdad. Sabemos que por medio de Cristo nosotros iremos al Padre. Sabemos que nuestro Dios, por medio de su Hijo, nos entregó el Espíritu Santo. Bueno, los espirituales, pues. Y los espirituales tienen que estar alerta. Tienen que estar alerta porque muchos van a pervertir el evangelio de Cristo, lo van a pervertir, y entonces manifiesto la apostasía. El mundo corrompido y algunas iglesias, las 5 prudentes, las 5 insensatas, también corrompidas, pues. El mundo corrompido y las 5 insensatas corrompidas en el mundo, pues. Las iglesias corrompidas, amando más el dinero que al prójimo. Así están muchas iglesias hoy en día, hermano. Así están muchas iglesias, lamentablemente, hoy en día. Que le interesa más el dinero que a las almas. Bueno, lo que estamos hablando, pues, la apostasía. La apostasía. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mira esta palabra poderosa que está aquí. Pero el Espíritu dice, el Espíritu Santo le dice a las iglesias del mundo claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe. Cristianos, pues, se apartarán de la fe. Y el mundo, bueno, no va a querer saber nada de Dios, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Escuchando a espíritus engañadores en el mundo. Espíritus engañadores, pues, que están en el mundo, que engañan a la gente. Que la gente ve eso muy bonito, pero detrás de eso hay un engaño. Que son doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Por eso le estoy diciendo, hoy en día los instrumentos que tiene el diablo, bueno, utilizar jóvenes para escribir canciones donde promocionan la prostitución, las drogas y el alcohol. Y la fornicación, pues bueno. Doctrinas de demonios, eso es doctrina de demonios. Y otras cosas. Y otras cosas. Pero algunos se apartarán de la fe, de la doctrina de Cristo, de su doctrina, de la fe, de la gracia, del Espíritu Santo, para ellos agradar al mundo. Estará ese tiempo en la apostasía, hermano.
Ese tiempo en la apostasía. La prédica se titula La apostasía. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de las carnes, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra aquí poderosa, hermano. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios y no la voluntad de Él. Y no los engaños del mundo. Y no querer distorsionar la palabra de Dios. Sino hace la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo esta palabra del Señor aquí? Que la iglesia no debe estar amando al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque hay muchas cosas que están en el mundo que son engañosas. Engañosas, hermano. Y la iglesia del Señor debe permanecer como virgen que es, bueno, en santidad, porque santidad es lo que quiere el Señor. Y Él nos habla por medio de su palabra, nos advierte, y advierte a la iglesia. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Como queriendo decir que hay iglesias que ven el mundo y quieren traer el mundo a las iglesias. Quieren meter el mundo a las iglesias, permitiendo en las iglesias ciertas cosas que nuestro Dios nos prohíbe por medio de la palabra. Nos prohíbe. Pero bueno, hermano, dije, por eso que la prédica se titula La apostasía. La apostasía. Si alguno ama al mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí está, pues. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque no quiere obedecer al Padre, ni hacer la voluntad del Padre, sino quiere hacer la voluntad de Él. Porque el Padre nos dice aquí que no amemos al mundo. Que no amemos al mundo, identificar, pedirle dirección al Espíritu Santo. Si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Porque hay hermanos que están haciendo las cosas mal en las iglesias. La están haciendo mal, pero bueno, no quieren ser corregidos por el Espíritu Santo. No quieren ser corregidos por Dios, sino quieren es amar al mundo o quieren es agradar al mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También deben saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, rebeldes, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En la apostasía, hermano, este tipo de características de personas van a estar en ese tiempo. Ahorita están, pero eso se va a incrementar. Hombres, hermanos, hombres, yo estoy hablando en el mundo y dentro de las iglesias. Hombres avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, rebeldes, amadores de los deleites más que de Dios. Los hombres, hermanos, en la apostasía, bueno, está sucediendo ahorita, eso va a incrementar más. En la apostasía, amadores de los deleites del mundo más que de Dios. Y eso va a ocurrir con hermanos, con el mundo y con hermanos, porque ponen la mirada en el mundo y no la ponen en Cristo. No la ponen en Cristo, sino en el mundo. En el mundo. Dios nos saca del mundo para que nosotros pertenezcamos al reino de Cristo. Y nosotros, y hay hermanos que, bueno, quieren otra vez volver al mundo. Quieren otra vez volver al mundo. O han volvido al mundo, pues. Se han regresado otra vez al mundo. Y en los tiempos de la apostasía, esta característica, bueno, va a estar incrementada en hombres, pues, en las sociedades. Porque amarán los deleites del mundo más que a Dios. A esto, bueno, nosotros las cinco vírgenes prudentes, bueno, a estos evitamos. A estos, bueno, buscamos de predicarle el evangelio, porque en la apostasía esto va a estar rudo. Cuando la apostasía, bueno, esto va a estar rudo, hermano. Esto es una pelea fuerte. Una pelea como bueno, esta batalla va a ser ruda, porque hoy en día la iglesia está en el mundo, hermano, para desbaratar las obras del diablo y darle a entender a la gente que el diablo tiene sus mecanismos terrenales para poder dañar las mentes de los jóvenes, de cauterizarle las mentes a la pornografía, a la fornicación, a la masturbación, a la droga, al alcohol, a la prostitución, a vicios, hermanos, que están en el mundo. Y cómo las personas saben eso, porque eso está en el mundo y eso está promocionado o sea, el enemigo lo está promocionando por todos los países del mundo, pues. Por todos los países del mundo, para que los jóvenes, bueno, se amarren a esas cosas, se amarren a esos espíritus, pues, espíritus engañadores, como dice la palabra. Y en los tiempos finales, los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, o sea, peligrosos, hermano, donde ahí va a ocurrir persecución. Pero imagínate, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, pues, avaros, crueles, aborrecedores de lo bueno, no quieran saber nada de Dios, y eso, hermano, va a ocurrir, porque eso es una profecía que está aquí. Solo que el Señor nos dice que nos mantengamos alerta, que la iglesia debe de estar alerta, la iglesia de Cristo en el mundo, Sigue diciendo la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta palabra no está escrita aquí porque está escrita, no. Esta palabra la puso Dios aquí mismo. La puso Dios aquí mismo, para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que si queremos ser amigos del mundo, seremos enemigos de Dios. Si la iglesia
o algunos hermanos quieren meter, hermano, el mundo dentro de las iglesias, bueno, se constituyen enemigos de Dios. Por ejemplo, iglesias que meten dentro de las iglesias conciertos, como algo así como conciertos, pues, o ponen las iglesias como prácticamente como un show, ponen las iglesias como un show, hacer show, o sea, no a predicar la palabra, sino a hacer show, pues, a buscar de que la palabra llegue en el corazón de las personas. Entonces quieren que las personas se agraden teniendo shows en las iglesias. No, la iglesia no es formada para eso. La iglesia es formada para buscar discípulos para Cristo, para formar discípulos enseñándole la palabra. Enseñándole la palabra. Solo el que escucha el llamado de Cristo entenderá el llamado. El llamado se le será revelado, como me fue revelado a mí, como le ha sido revelado a muchos hermanos, pues, en el mundo. En el mundo, no para llamar a la gente para ponerle show para que se convenzan. No, es hablándole la palabra, es diciéndole la verdad, es diciéndole que Cristo es el camino, la verdad y la vida, es diciéndole que tienen que apartarse de todo pecado para que puedan disfrutar el reino, porque si no, no van a entrar en el reino. Ese es lo que quiere nuestro Dios, que nosotros hablemos dentro de la iglesia. Que hablemos dentro de la iglesia. No charlatanería. No charla pues, de embuste. Sigue diciendo la palabra del Señor, Hebreos capítulo 3, versículos 2 y 13. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que dice, hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño el pecado, por el engaño del pecado. ¿Qué está diciendo esta palabra del Señor aquí? Hebreos capítulo 3, versículos 2 y 13. Miremos, hermanos, en Cristo, que no haya ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad, para que no nos apartemos del Dios viviente, del Dios que nos llamó, del Dios que nos sanó, del Dios que nos sacó del mundo, del Dios que nos restauró, que sanó nuestro corazón, que estamos en batalla. Estamos en batalla. ¿Quién dijo que el soldado no va a tener dificultad? Soldado de Cristo. Estamos en batalla. A cada quien el Señor le entrega su talento, su don, para que advierta, para que reprenda, para que exhorte. Antes exhortándose, o sea, como querían decir, avísense, exhortándose, avísense los unos a los otros cada día, entre tanto que si se dice, hay para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. O sea, que hay que advertirle a los hermanos cada día, porque el mundo va a estar, bueno, está, para que no se le endurezca el corazón a esos hermanos que todavía quieren agradar al mundo o quieren irse para el mundo. Quieren irse para el mundo. Y eso pasa, y eso ha pasado con muchos hermanos. Que después que Dios los rescata del mundo, bueno, se van otra vez para el mundo. Y eso en los posteros días se va a incrementar. Y ahí es donde dice el Señor la apostasía, pues.
Nadie va a querer saber nada de Dios. Solamente van a estar unos guerreros en esos tiempos. Un remanente pues batallando. Sigue diciendo la palabra del Señor. Judas, capítulo 1, versículos 17, 18 y 19. Pero ustedes, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que le decían: en los días finales habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen el espíritu. En los posteros tiempos, hermanos, vendrán personas que se burlarán de muchas formas de la palabra de Dios, de la promesa, y andarán según sus malvados deseos. Dice aquí la palabra, sus malvados deseos, los malvados deseos que están hoy en el mundo promocionando el enemigo. Bueno, así estará la gente, pues, los cuales estos no tienen el espíritu, pues. Estos son los que causan divisiones, los cuales no tienen el espíritu. Y esto va a pasar, hermano, en el mundo, y también va a pasar dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias. Amado, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque los apóstoles en las palabras advierten de esto. Advierten de esto. Sigue diciendo la palabra del Señor, 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene algún predicador, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben a otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo tolerarán, como queriendo decir, lo aceptarán. Si viene alguien predicando otro Jesús, si viene alguien predicando otro evangelio, si viene alguien predicando dando otro espíritu, no, la iglesia no debe aceptar eso. La iglesia no debe aceptar eso, porque el Jesús que nosotros conocemos está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo que nosotros conocemos está en la palabra de Dios. El Evangelio está en la palabra de Dios, en su palabra, la Biblia. Si vienen otras personas que no tienen el Espíritu, que no lo tienen, a buscar de engañarnos, a buscar de manipularnos, bueno, tenemos que rechazarlos, porque son anatemas, son malditos. Lo dice la palabra. Porque predican engaño, engañan a las sociedades con todos esos embustes, pues. Con todos esos embustes. Bueno, el diablo tiene muchos embustes en el mundo. Muchos. Y los promociona promociona mucho que la gente que viene del mono, imagínate. Que la gente viene del mono, que el mundo se hizo que el mundo no lo hizo Dios, sino el mundo fue una explosión y el mundo se ordenó. Se ordenó es como una persona que uno diga cómo se hizo un avión, o cómo se hizo un carro, cómo se hizo un barco. Eso se hizo solo. Uno va a decir, no, eso se hizo solo. Eso tiene que tener un ingeniero, un arquitecto, una persona que estudió eso. Bueno, el universo lo hizo
nuestro Dios, nuestro Padre, llamado Jehová de los ejércitos, el Padre del Cristo amado y el Padre de todos aquellos cristianos que predican su palabra. Él fue que hizo el universo junto con su Hijo y junto con su Espíritu Santo. No es el engaño que le quieren meter hoy en día a las personas. Pero bueno, en esa batalla estamos. Desnudar la mentira. Todos los embustes que se levanten en contra del conocimiento de Dios. Hermanos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10 versículo 26 y 27. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no queda más, que dice esta palabra del Señor aquí, ya no queda más sacrificio. El único que hizo, lo hizo nuestro amado Cristo. Que aquellos hermanos que un día conocieron a Cristo, bueno, y se apartaron de Cristo, no quisieron saber nada de Cristo, y están en el mundo, tienen que volver porque mira lo que les espera, ¿ves? Sino una horrenda expectación de juicio y de borde de fuego que va a devorarlos, porque son unos adversarios, no se quisieron unir o permanecer en Cristo. Porque después de haber recibido el conocimiento de la verdad, se apartaron por agradar al mundo. Por agradar al mundo. Y así en la apostasía van a estar muchos hermanos, lamentablemente, en el tiempo de la apostasía, porque eso hoy en día, un hombre de Dios, como queriendo decir, advierte esto y lo ponen a un lado. Un hombre de Dios advierte que hay iglesias que están llevando mal o no se están guiando por la doctrina de los apóstoles y de los profetas y del Señor, y entonces lo tildan de todo, pues. Lo tildan de todo. Pero bueno, solo Dios sabe. Solo nuestro Dios sabe. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, y nos queremos ir otra vez al mundo, bueno, ya sabe ya qué es lo que le espera a ese hermano, porque recibió el conocimiento de la verdad, fue instruido, conoce la verdad, sabe que Cristo es el Salvador. Pero bueno, los deseos del mundo, los engaños del mundo fueron más fuertes, pues. Fueron más fuertes. Sigue diciendo la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mira esta palabra, esta reflexión que nos hace aquí el apóstol Pedro. Cuando el tiempo de la apostasía, eso está sucediendo hoy en día, esto, en iglesias en el mundo. Pero bueno, entonces va a incrementar. Cuando esté completamente la apostasía, hermanos, como habrá entre ustedes falsos maestros en las iglesias, hermanos, van a introducir encubiertamente herejía destructora, bueno, y la apostasía, pues, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre ellos. El Señor los rescató a ellos, pero ellos no obedecen, no quieren, pues, quieren meter los deseos de ellos, herejías destructoras, que vemos hoy en día, iglesias, hermanos, que bueno, lamentablemente
meten al mundo dentro de las iglesias. Meten el mundo dentro de las iglesias. Bueno, y permiten todo, pues. Dios nos da una enseñanza de que debemos tener cuidado o alejarnos del mundo. Y bueno, y hay muchos que quieren meter el mundo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Pero bueno, solo Cristo sabe y solo Cristo es el que le va a dar la paga a cada uno de ellos. Solo Cristo es el que le va a dar la paga a cada uno de ellos. Por no obedecer a Cristo y por no obedecer su palabra. Sigue diciendo la palabra del Señor Judas, capítulo 1, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la gracia, pues la gracia de nuestro Dios, la convierten en libertinaje. La convierte en libertinaje. Porque ellos creen que eso es para estar, como queriendo decir, estoy con el, como queriendo decir, algunos están con el diablo un día y el otro día están con Dios. Así pues. Otro día están con el diablo y otro día con Dios. Y Dios no trabaja así, mijo. Dios le advierte a la iglesia, le advierte a su iglesia que se ponga a derecho, porque que no convierta la gracia en libertinaje, que no convierta la gracia que Él ha dado en libertinaje, porque por eso es que viene la apostasía. Por eso es que la apostasía viene para el mundo. Es una profecía, bueno, y eso va a venir, porque eso está en la palabra. Pero hace una advertencia. Que la iglesia tiene que estar alerta. Sigue diciendo la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los valientes que se plantan con Cristo, de los valientes que defienden el evangelio para preservación del alma, de nuestra alma, que es la que se va a salvar. Pero hermano, la apostasía, hermanos míos, vendrán engañadores, hermanos, doctrinas de demonios, que en algunas iglesias, hermanos, estamos viendo eso en el mundo. Cuando Dios nos advierte que nos apartemos de esas cosas. Y hay muchos hermanos que advierten esto. En el mundo advierten esto. Advierten esto, que la iglesia tiene que estar alerta, que no tiene que permitir dentro de las iglesias cosas del mundo. No, la iglesia es para predicar la palabra de Dios y para alabar a Dios, para adorar y alabar a Dios. No para estar llevando circo para la iglesia, ni concierto, ni cantante, ni nada de eso. Digo yo, pues, cantante del mundo. Se canta en la iglesia, bueno, música para adorar a Dios, que sean canciones para Dios, pero no mete como está sucediendo en el mundo, pues.
donde meten agrupaciones en iglesias, agrupaciones del mundo. Pero bueno, la apostasía. La apostasía, como digo, hermano, tendrá varios ámbitos. En varios ámbitos tendrá esos acontecimientos. El pecado estará aumentado. Iglesias corrompidas, bueno, y ahí se manifestará el anticristo. Solo estará un remanente de hombres y mujeres de Dios dando esta batalla, dando esta pelea, para, bueno, recibir al Señor en esos días cuando el Señor aparezca. Cuando el Señor aparezca. Bueno, hermano, esta prédica que se tituló La apostasía, con mucho cariño y mucho amor, escogida de la palabra, como siempre yo hago. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.